En la noche de hoy comenzamos la carta a los filipenses. No hay ninguna discusión acerca de la autoría de la carta. El autor de la carta, de manera indudable e innegable, es el apóstol Pablo. La fecha de la escritura se escribió aproximadamente entre el año 62 y 63 después de Cristo. Y el tema de la carta es el gozo de vivir para Cristo o el gozo del creyente, como lo hemos anunciado en otras oportunidades. Esta carta, antes de comenzar, yo quiero decirles que esta carta es supremamente importante porque estamos viviendo tiempos en que el gozo se ha perdido. Estamos viviendo un tiempo en que la iglesia ha perdido el gozo. Estamos viviendo tiempos de enfermedades mentales al interior del cuerpo de Cristo, al interior de los cristianos. Tenemos personas con depresión, con ansiedad, con angustia, experimentando ataques de pánico, experimentando ideas de suicidio, y tenemos casos de suicidio entre ministros del evangelio y entre personas que habían profesado la fe del Señor Jesucristo. Sin duda alguna, algo está pasando. Sin duda alguna, hay un problema en la vivencia del evangelio. Hay un problema en la iglesia y personalmente creo que se remite al hecho de que se ha perdido el gozo. Se ha perdido el gozo del Señor Jesucristo, se ha perdido el gozo de la fe cristiana, se ha perdido el gozo como fruto del Espíritu Santo, el gozo sobrenatural que proviene de Dios. Y ese puede ser el tema principal de esta carta, aunque esta carta aborda unos temas tan trascendentales y tan profundos que muchos escritores han dicho que el gozo no es el tema central de la carta. Yo quiero apegarme a la tradición que dice que el gozo del creyente es el tema central de la carta, debido a que el gozo es uno de los valores, es una de las virtudes o es uno de los frutos del Espíritu Santo que es supremamente importante recobrar para nuestra propia vida espiritual. Y una de las cosas que debemos tener al estudiar esta carta es que debemos tener un enfoque, debemos tener propósito. Cuando damos los cursos presenciales, repartimos un plan de curso donde se enumeran los propósitos, los objetivos de la materia, o sea, cuál es el objetivo que tenemos al dar un curso. Y yo tengo un objetivo. El apóstol Pablo tiene un objetivo. Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los filipenses, tenía un objetivo claro, algo que él quería lograr en el corazón de los destinatarios de la carta, es decir, de los creyentes en Filipo. Él tenía un objetivo, él escribe apuntando a algo. Y cada uno de nosotros que nos matriculamos en este curso, que nos inscribimos en este curso, debemos tener un objetivo claro. Y yo quiero que cada uno de ustedes se haga esa pregunta. ¿Por qué estoy estudiando este curso? ¿Para qué estoy estudiando este curso? Voy a comenzar a estudiar esta epístola a los filipenses. ¿Qué quiero conseguir con ella? ¿Qué quiero lograr? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y quizás no tenemos unas respuestas claras porque cada uno de nosotros obedece a un impulso interno del Espíritu Santo de Dios que nos guía a buscar su palabra, que nos guía a buscar a Dios, que nos exhorta. El Espíritu Santo nos dice: estás seco, necesitas palabra, necesitas oración, necesitas ayunar, necesitas búsqueda. El Espíritu Santo nos está inquietando siempre acerca de nuestro estado espiritual y nos acercamos a Dios a veces sin saber exactamente qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pero antes de comenzar el curso, yo quiero que nos tracemos un propósito, y la carta a los filipenses tiene muchísima doctrina y sobre todo muchísima cristología. Es una carta de una profundidad teológica en cuanto a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y puede ser estudiada desde ese punto de vista teológico,
doctrinal, cristocéntrico, perfecto. Pero yo quisiera que cada uno de nosotros nos trazara el propósito de encontrar en esta carta la clave para vivir una vida llena de gozo. Eso es lo que quiero que nosotros nos tracemos. Y cuando digo nosotros, yo misma, es decir, yo misma he estudiado, he estudiado y he enseñado la carta igual. Siempre que la enseño, la estoy estudiando como si no me la conociera. Pero sí la he enseñado muchísimas veces. Y he llegado a la conclusión de que es necesaria eh, para la vida de todos nosotros que estamos atravesando por todas estas vicisitudes emocionales y todas estas carencias a nivel de alegría, de plenitud. Entonces, tracémonos ese objetivo. Tratemos con toda nuestra fuerza de encontrar en la carta a los filipenses la clave para una vida gozosa, la clave para una vida gozosa. Un teólogo que yo aprecio mucho, y lo aprecio mucho porque cuando descubrí sus escritos, cuando descubrí los puntos claves de su teología, es decir, cada estudiante de la Biblia, cada teólogo, cada maestro, cada pastor, cada líder, tiene una inclinación hacia algún aspecto de la vida cristiana, o sea, algo que le apasiona. Y este teólogo tiene una inclinación hacia el gozo, hacia la alegría. Y una de las cosas que él dice es que el cristiano tiene que ser una persona alegre porque de esa manera nosotros glorificamos a Dios. Cuando nosotros le mostramos al mundo que estamos satisfechos en Dios, que estamos plenos, que somos dichosos, independientemente de las circunstancias que nos rodean, el mundo va a entender que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que satisface, es un Dios que da respuestas, es un Dios que da significado y propósito a la existencia del ser humano. Así que, contrario a lo que otras personas piensan, que el cristiano, para dar testimonio de la gloria de Dios, debe ser una persona rica, debe ser una persona próspera, debe ser una persona adinerada. La Biblia lo que dice es que tiene que ser una persona gozosa, tiene que ser una persona alegre, aún en medio del sufrimiento y aún a pesar del sufrimiento, el cristiano debe estar lleno de gozo, de una profunda alegría, de una profunda plenitud. Y la carta a los filipenses contiene un sinnúmero de claves que nos llevan a experimentar esa vida. Entonces lo que quiero es que nos examinemos y que en este momento nosotros nos pongamos un termómetro en el gozo. Imagínense que usted se va a medir, qué sé yo, la bilirrubina, la hemoglobina, el colesterol, los triglicéridos. Bueno, vamos a medirnos el gozo. Si tuviéramos que medirnos la temperatura del gozo, el nivel de gozo en nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué marcaría ese medidor? ¿Qué marcaría? ¿Cómo estamos de gozo? ¿Estamos pletóricos? ¿Estamos medio, o estamos muy bajitos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cuáles son las emociones que nos gobiernan? El enojo, la amargura, la melancolía, la tristeza, la depresión, la soledad. ¿Cuáles son las cosas que nos están agobiando en nuestra alma? Allí a solas con Dios, y bueno, esa parte es chévere de que cada uno de ustedes esté solo, salvo que hay algunas familias que se conectan juntas, pero la mayoría están solos y hagámonos esa pregunta: ¿cómo estamos con el gozo? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto al gozo del Señor? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a eso? Y cuál es la emoción que nos está dominando. Para nosotros andar en santidad, y lo vamos a comprobar en el estudio de esta carta, para nosotros andar firmes, nosotros tenemos que tener alegría, tenemos que tener gozo. Entonces, vamos a buscar en esta carta, además de todo el contenido que ella nos ofrece, vamos a buscar las claves para tener gozo, para tener alegría. Vamos primeramente, antes de comenzar a estudiar la carta a los filipenses, vamos a darle un vistazo
a la manera como fue fundada la iglesia en Filipos. Esta carta que vamos a estudiar es una carta del apóstol Pablo a los creyentes de Filipos. Y es una carta supremamente diferente a todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. Porque todas las cartas que escribió el apóstol Pablo están ventilando un asunto teológico y un asunto doctrinal. Algunas cartas son un tratado doctrinal organizado, esquemático, que se da, que el apóstol Pablo escribe en su condición de maestro, de apóstol, para fundamentar la fe de los romanos. Por ejemplo, la epístola a los romanos es un tratado teológico súper ordenado, súper sistemático, súper estructurado, que puede servir, que sirve de hecho de fundamento para la formación doctrinal de cualquier cristiano en cualquier época del mundo, en cualquier tiempo. Y todas el resto de las cartas tienen un tratado doctrinal acerca de cosas que hay que corregir o acerca de cosas que hay que afirmar en la vida de las personas a las cuales escribe el apóstol Pablo. Pero esta carta, la carta a los filipenses, es una carta totalmente diferente porque ella contiene doctrina de una manera accidental, o sea, de una manera espontánea. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, su intención no es darle un curso de teología. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, es el amor que él siente por los filipenses lo que lo guía a escribir. La carta de Pablo a los filipenses es una carta de amistad. Se ha considerado una carta amistosa, una carta de amistad. Es decir, una carta que simplemente le escribe a un amigo a sus amigos. Cuando un amigo escribe a sus amigos que ama, como dice el apóstol Pablo, entrañablemente, y que simplemente abre su corazón y que, digamos así, que se quita como esa investidura ministerial y habla Pablo, el hombre, abriendo su corazón, expresando su afecto genuino hacia las personas que escribe, así que es una carta supremamente diferente a todas las demás. Entonces, para comprender para comprender la carta, tenemos también que comprender no solamente quién es el apóstol Pablo, sino quiénes son los creyentes de Filipo. Y para eso vamos a mirar cómo fue fundada la iglesia de Filipo. Vamos a Hechos, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 6 al 12. Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 12. Dice la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, lo primero que quiero decirles es que Filipos es la primera ciudad de Europa que recibe el evangelio. Podemos decir que la iglesia de Filipo es la primera iglesia que Dios, a través del apóstol Pablo, abre en Europa. Y quiero que miremos la manera tan específica y tan clara como el Espíritu Santo dirigió al apóstol Pablo. En el versículo 6 dice: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y el versículo 7 dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Si el apóstol Pablo no hubiese sido sensible al Espíritu, si el apóstol Pablo no hubiese tenido esa capacidad de escuchar la voz de Dios y de no simplemente dejarse llevar por su sabiduría, por su intelecto, por la planeación que ellos tenían, aquí el apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero. Está con Timoteo, está con Silas, aparece también Lucas más adelante. Pero lo importante que tenemos que ver aquí es que el apóstol Pablo no solamente es un teólogo, un erudito bíblico, un gran predicador, un gran siervo de Dios, sino que es un hombre de oración, es un hombre de visión, es un hombre que tiene discernimiento espiritual, es un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo, que se deja guiar por Dios y que tiene la capacidad de escuchar a Dios. Si Pablo no hubiese tenido esa sensibilidad, nunca jamás hubiese llegado a Filipos, porque en la agenda que él había trazado, en el itinerario que él había trazado para su viaje, no estaba la ciudad de Filipo. Filipo estaba era en el corazón de Dios. Filipo era en el plan de Dios. Filipo era en la agenda de Dios. ¿Cuántas veces es necesario que nosotros revisemos nuestra agenda, que nosotros revisemos nuestros planes, que no nos dejemos llevar por unos esquemas, sino que busquemos a Dios en oración cada día para que Él dirija el curso de nuestra existencia y de nuestra vida? Y eso no quiere decir que vivamos una vida desordenada. El apóstol Pablo tenía una agenda. El apóstol Pablo se había embarcado en su segundo viaje misionero con gozo, con alegría, con un propósito en mente y claro de llevar el evangelio, de levantar iglesias, de ganar almas para Cristo. Su propósito era claro, pero en el camino el Espíritu Santo comenzó a ordenar ciertas cosas que en la mente y el corazón de Pablo no encajaban con los planes eternos y gloriosos de Dios. Dios quería que Pablo llevara el evangelio a Filipo. En Filipo había una necesidad. La visión que él vio en el versículo 10, en el versículo 9, dice que hay un varón macedonio de pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. La palabra ayúdanos ahí, teniendo en cuenta que el apóstol Pablo no va a Filipo a llevar comida o a llevar elementos de insumos o cualquier otra cosa, sino que va a llegar el evangelio, podemos entender que esa visión es el clamor de Dios por esas almas que están listas para ser edificadas, para recibir la palabra de Dios y que nosotros a veces ignoramos. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros pocos? Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Nosotros no conocemos la mies. La mies son aquellos corazones que están listos para recibir el evangelio, aquellos corazones que están listos para entregarse al Señor Jesucristo, aquellas almas que necesitan oír la palabra de Dios. Y miren cómo Dios ilustra esto como un hombre que suplica, como un hombre que suplica. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo suplica que vayamos en pos de aquellas almas que necesitan escuchar el evangelio de la salvación. Porque los corazones están preparados, sí, porque el Espíritu Santo prepara los corazones, sí, pero no hay salvación sino a través del evangelio. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, esa súplica de este varón macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos, tiene que ver con la necesidad de las almas que estaban en Macedonia listas para recibir a Jesús, con una necesidad que hay. Dios
tiene mucho pueblo en Filipo, pero no hay quien predique la palabra, no hay quien predique el evangelio. Hay gente que tiene temor de Dios, hay gente que tiene corazones para Dios, hay gente que ha sido elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero se requiere un predicador que traiga el evangelio verdadero. Escuche bien, el evangelio verdadero, no un predicador que traiga motivacional, cosas motivacionales, que traiga arengas, que traiga, no, un predicador que traiga la verdad del evangelio a través del Señor Jesucristo, un predicador que traiga palabra de Dios. Entonces, ese es un ruego del Espíritu Santo y es un ruego del alma. No sé si ustedes recuerdan que en el capítulo 8 de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo escribe: ¿cómo hemos de orar como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el Espíritu es el que conoce lo que hay en el corazón de Dios y conforme al propósito de Dios intercede por los santos, es decir, por la salvación de los santos. Entonces ese era un clamor del Espíritu Santo diciéndole a Pablo: Pablo, hay gente que necesita el evangelio aquí en Filipo. Hay gente que tiene una necesidad más importante que la necesidad de comer bien o de vestirse bien, que la necesidad de tener casa, que la necesidad de tener abrigo, que la necesidad de tener salud. Hay una necesidad en las almas de los filipenses y es la necesidad de la salvación, la necesidad del evangelio de Dios. Y se tiene que tener un corazón sensible para que podamos percibir esa voz de Dios. ¿Recuerdan cuando Isaías vio a Dios y fue cuando Dios lo limpia, cuando el ángel con los carbones encendidos limpia su boca y limpia su alma? Entonces él dice: entonces oí la voz de Dios que decía: ¿quién irá y a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y él dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces tenemos que tener un corazón sensible para escuchar a Dios. Y tenemos que tener un corazón sensible para ir a donde Dios quiere que nosotros vayamos. ¿A dónde quiere Dios que vayamos? Y eso hay que preguntárselo, porque la esencia del discipulado es ir. Recuerden lo que dice la Gran Comisión: por tanto, id, grábese esas dos letras, por tanto, id. Y el evangelio tiene que ver con id, no tiene que ver con estar sentado, no tiene que ver con estar comiendo, no tiene que ver con estar alimentando, tiene que ver con ir, tiene que ver con salir y llevar las buenas nuevas de la salvación. Y ese es el clamor del Espíritu Santo, clamor que ya casi no escuchamos porque los corazones se han endurecido. Bueno, Filipos, la ciudad, vamos a hablar de la ciudad de Filipos. Filipos es una colonia romana, es decir, es una ciudad fundada por un emperador llamado Filipos II, y esta ciudad fue fundada en honor al emperador de Roma. Fue fundada como un homenaje al emperador romano, de tal manera que en esa ciudad se honra muchísimo, desde su fundación, se honra muchísimo al César como tal. Es una colonia romana y se han ido a vivir a esa ciudad muchos generales del ejército romano que ya están retirados, es decir, era como un paraíso, como un lugar especial a donde iban los militares más importantes de Roma, que ya, digamos que ya estaban retirados con sus familias, con sus hijos, se iban para allá y era un lugar, repito, de muchísima devoción hacia el César y especialmente al emperador. De tal manera que con el tiempo esa devoción se hizo tan profunda, la devoción al César en la ciudad de Filipo llegó a ser tan profunda, tan fuerte, que le concedieron unos títulos. De hecho, el emperador romano tenía un título que contenía dos palabras claves que son importantes para entender la problemática de la persecución de los cristianos.
en la época del Imperio Romano. Y esos títulos que se le confirieron al emperador eran el título de Kyrios, que significa Señor, y Soter, que significa Salvador. Miren, Kyrios Soter era un título que en esa devoción ciega y enfermiza de los ciudadanos romanos a su emperador se le había conferido. Este era el punto crítico de la fe cristiana, porque los cristianos reconocían o reconocen como la base, como el fundamento esencial de su credo, que uno solo es el Señor y uno solo es el Salvador, es nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el fundamento de toda la problemática de la persecución romana contra la iglesia. Ahí es donde está el meollo del asunto, ahí es donde está la clave para comprender por qué la iglesia fue perseguida y martirizada en época del Imperio Romano, y es precisamente eso, que la devoción al emperador con el paso de los años se convirtió en idolatría. Y los títulos que se le otorgaban al emperador eran títulos exclusivos de Dios y sobre todo exclusivos del Señor Jesucristo, como es el caso de Kyrios Soter o Señor Salvador, como le llamaban al emperador. ¿Y qué sucedía? Que como la ciudad de Filipo era una colonia romana, allí en esa ciudad se conmemoraban muchos festejos históricos, fechas históricas, celebraciones históricas públicas que había en la ciudad acerca de sucesos importantes en la historia de Roma. Y todas esas celebraciones, todos esos actos cívicos, todos esos acontecimientos públicos que había, por supuesto que involucraban la adoración al César por parte de toda la población. Entonces, ya por ahí vamos entendiendo cómo era la vida y la problemática de los cristianos en la iglesia de Filipo. Pero bueno, vamos al asunto de que el apóstol Pablo supo desviar su navío, supo desviar su embarcación y ir con rumbo a donde el Espíritu Santo le estaba mostrando, a donde el varón macedonio le decía, ayúdanos, es decir, a la ciudad de Filipo. Bueno, ahora vamos a mirar la fundación de la iglesia de Filipo, no de la ciudad de Filipo, sino de la iglesia de Filipo. La fundación de la iglesia de Filipo tuvo a tres personajes muy particulares que fueron prácticamente los miembros fundadores de esta iglesia, porque recordemos que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no es edificación, que la iglesia son personas. Y encontramos una primera persona que encontramos aquí, que es Lidia. Vamos a mirar el versículo número 13. Estamos en Hechos capítulo 16, versículo 13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, esta parte de la historia de la fundación de Filipo es bien importante, porque cuando ellos llegan a Filipo se van a dar cuenta de algo. Y es que el apóstol Pablo tenía un modo de operación, una forma de llegar a llevar el evangelio a una parte, y es que él ubicaba la sinagoga judía. Recuerden que estamos en la época del Imperio Romano
y en el Imperio Romano hay multitudes de dioses y está regido por un tremendo paganismo y politeísmo impresionante, pero dentro del Imperio Romano y regado en todas las poblaciones, en todas las provincias y en todas las colonias hay un grupo de judíos siempre que se ha ido a vivir allá. Pero ¿qué sucedía en Filipo? En Filipo no había sinagoga. Los estudiosos de la Misná, que son los libros que regulan las leyes judías, no las de Moisés, sino las leyes de la sinagoga, las leyes de las cosas prácticas. Por ejemplo, en la Misná se decía que en toda población, en todo lugar del mundo, donde hubiese por lo menos 10 varones judíos, había que constituir una sinagoga. Ese era un mandamiento, era una ordenanza de la Misná, o sea, de los rollos de los rabinos judíos. Ellos hicieron todas estas reglamentaciones para evitar que a través de la dispersión de los judíos por todas las tierras desapareciera el legado del judaísmo, o sea, desapareciera la Torá, desapareciera la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Ellos lo que hicieron fue buscar la manera de preservar todo el conocimiento y toda la revelación de Dios a través de los tiempos, teniendo en cuenta que su templo había sido derribado muchas veces, que ellos habían sido deportados a muchas naciones. Entonces ellos tenían que buscar una manera de mantener las raíces de su fe. Y ellos habían constituido unas ordenanzas que tenían que ver con lo que se tenía que hacer. Entonces, en cada pueblo, en cada región del planeta donde hubiesen viviendo por lo menos 10 varones judíos, había que constituir una sinagoga. O sea, una sinagoga era un lugar de estudio de la Torá y ahí tenían que acudir los hombres, las mujeres y los niños para poder ser edificados en la ley de Moisés, y tenía que haber una persona encargada de esa sinagoga. En Filipo no había una sinagoga judía, no lo había. ¿Y qué significaba eso? Podía significar, por un lado, que no habían ni siquiera 10 varones judíos celosos de la Torá, o que si los había, no estaban tan celosos de la Torá ni les importaba tanto el constituir una sinagoga judía. Sin embargo, se infiere que el apóstol Pablo, como esa es la manera como él actúa, él tuvo que haber preguntado dónde hay una sinagoga judía y seguro le dijeron, bueno, pues aquí no hay una sinagoga judía, pero no hay nadie que adore al Dios de Israel, no hay nadie que adore al Dios de Abraham, no hay nadie que adore al Dios verdadero. Y probablemente le dijeron, bueno, aquí no hay sinagoga, pero los sábados, que es el día en que se reúnen los judíos, los sábados hay un grupo de oración junto al río. Esa fue la información que él consiguió. Hay un grupo de oración junto al río. Y es interesante ver que en ese grupo de oración al parecer no hay varones y que es un grupo de oración constituido principalmente por mujeres. Y ese es el único material inicialmente con el que el apóstol Pablo puede comenzar su trabajo, comenzar su obra misionera. Miren que no es tan fácil llegar a un lugar y decir, aquí voy a traer el evangelio. Uno tiene que buscar la manera de enganchar con el contexto, con la cultura, con las circunstancias que hay. Eso es lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo. Y él buscaba la sinagoga porque era la manera más rápida de llegar y llevar el evangelio primero a los judíos de la zona y así iba conociendo el resto de las personas. Pero aquí se encontró con una dificultad y es que no hay judíos, no hay sinagogas. Si hay judíos, ellos no adoran públicamente a Dios y no existe una sinagoga. Lo único que él tiene es un grupo de mujeres que adoran a Dios todos los sábados conforme a las ordenanzas judías, adoran a Dios todos los sábados junto al río. Eso es lo que dice el versículo 13. Un día de reposo, o sea, un día de celebración judía, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración.
y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, ellos no reunieron a las mujeres, esas son unas mujeres que tienen una costumbre de reunirse allá. Mire qué lindo lo que está pasando en Filipo, para que podamos entender aquella visión que Dios le dio a Pablo del varón macedonio que dice, ven a Macedonia y ayúdanos, o sea, ayúdanos con el reino de los cielos, ayúdanos con la fe, ayúdanos con la salvación de las almas, ayúdanos a suplir lo que las almas necesitan. Y lo primero que encuentran allí es a una mujer llamada Lidia. Lidia es una mujer vendedora de púrpura. La púrpura era una tela supremamente costosa que se hacía con la tinta de los calamares, de los mariscos, y era un material que era comprado por la clase social más alta, por la nobleza, por los reyes, por los sacerdotes, por la gente importante, por los emperadores. Y ella tenía su propio negocio, de venta de púrpura, por lo cual, según el contexto histórico, estamos hablando de una mujer adinerada y también estamos hablando de una mujer que tiene casas que puede poner a disposición de los apóstoles, porque ella le rogó a los apóstoles que se quedaran en su casa. Es una mujer que tiene recursos económicos. ¿Qué hace Dios con esta mujer? Mire lo que dice el versículo 14. Al final dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aún para ponerle atención a la palabra de Dios, Dios tiene que operar en nuestros corazones. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso es algo alentador y lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque si yo puedo reconocer en esta hora y en este momento que yo no tengo apetito por las cosas de Dios, que yo no tengo hambre de la palabra de Dios, que a veces hasta oigo la palabra de Dios y me duermo. O sea, si yo tengo ese problema espiritual, esa aridez, esa falta de apetito, como cuando un niño está mal del apetito y no come, sabemos que está enfermo y que hay que hacer algo. Si yo tengo esa problemática de que mi corazón está cerrado a las verdades de la Biblia, de que cuando comienzan a enseñar la Biblia me da un sueño, de que realmente no me apetecen las cosas de Dios, pues hay esperanza, porque aquí dice que es Dios el que abre el corazón y hace que estemos atentos a su palabra. Así que podemos orar pidiéndole a Dios que abra nuestros corazones de la misma manera que abrió el corazón de Lidia. Dice que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y esa es una frase una frase resumida para decir que Dios salvó a Lidia. Es decir, y la salvación es por el evangelio que el apóstol Pablo está trayendo. Él trae la predicación del evangelio, que es la fuente de la salvación. A través del evangelio entra Cristo en nuestras vidas y se derrama el Espíritu en nuestros corazones. Pero si nuestros oídos están cerrados al evangelio, no hay conversión, no hay arrepentimiento, no hay revelación, no hay salvación, no hay nuevo nacimiento, no hay nada. Pero cuando Dios abre nuestros oídos al evangelio y ese evangelio entra en nuestras vidas, hay arrepentimiento, hay conversión, hay nuevo nacimiento, hay transformación, hay todo lo que implica la salvación. Así que cuando dice que Dios abrió el corazón de esta mujer para que estuviera atenta, está diciendo que Dios operó salvación en el corazón de Lidia. Y mire lo que dice el versículo 15, y cuando fue bautizada, escuchó la palabra del Señor, escuchó el evangelio, se arrepintió de sus pecados, se convirtió al Señor Jesucristo y obedeció el mandato de ir a bautizarse inmediatamente. Una conversión clara, una conversión genuina, obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de esta mujer. Esta mujer dice que es de la ciudad de Tiatira, la cual queda en Asia, y dice que adoraba a Dios, es decir, que practicaba el judaísmo. Esta mujer se convierte al Señor Jesucristo, sus ojos y su corazón son abiertos directamente por Dios, ella recibe el evangelio, ella se bautiza inmediatamente, no son de esas personas que están esperando para ver cuándo es que es el tiempo en que se van a bautizar, todavía sí, todavía no, y se quedan esperando. No, esta es una mujer
que se convierte y dice, sí, esto es lo que yo quiero, aquí entrego mi vida. Y inmediatamente se convierte en una sierva del evangelio porque pone inmediatamente su casa al servicio de los mensajeros del evangelio. Inmediatamente su conversión la lleva a poner al servicio de Dios lo que ella tiene. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, que entreguemos lo que tenemos, no lo que no tenemos, lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado, que lo pongamos al servicio del evangelio del Señor Jesucristo. Dice que los invitó a su casa y dice, y nos obligó a quedarnos. O sea, ese obligó a quedarnos es que la mujer insistía en que ella pudiera brindarle a estos hombres un hospedaje digno, un hospedaje especial. Se abre el corazón de la mujer y se abre las puertas de la casa de ella para el evangelio. Toda su vida abierta para Dios. Vamos ahora al versículo 16 y vamos a encontrar al segundo miembro de la congregación de Filipo. Versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Bueno, aquí tenemos el segundo integrante o la segunda integrante de la iglesia de Filipo, y es una chica, una joven que es esclava. La Biblia dice que ella practica la adivinación. La adivinación en este sentido, en este contexto, tiene que ver con la práctica de la invocación de demonios y con la invocación de espíritus, con cosas que no necesariamente son falsas, pero que sí provienen de la fuente equivocada, porque esta muchachita practica la adivinación, porque esta muchachita está poseída por un demonio. Y aunque ella está dando voces, dice, gritando en voz alta, que estos hombres son siervos del Dios Altísimo y lo que ella está diciendo es verdadero, no es ella la que debe decirlo, no es ella la que debe proclamarlo. ¿Por qué? Porque la vida de ella, con sus brujerías, con sus hechicerías, no honra para nada el evangelio. Entonces, miren qué importante es que nosotros entendamos que el que predica el evangelio tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo, que el que predica el evangelio tiene que ser una persona con un testimonio de integridad y de una vida delante de Dios, que no podemos permitir propagandas para el evangelio que vengan de personas que no se han regenerado, que no se han convertido, que no se han arrepentido. Así que lo que ella decía era bueno y probablemente uno pudiera pensar, pero no importa, déjenla así gritando, déjenla así que de esa manera todos van a correr y todo Filipo se va a interesar en Pablo y Silas y esto va a atraer más personas al evangelio. No, no. El fin no justifica los medios. Esta mujer está diciendo esto por obra de la hechicería y está hablando a través de demonios. Y muchas veces los demonios operan en la iglesia diciendo cosas que no necesariamente son mentiras, que pueden ser verdaderas, pero que provienen de la boca y de la persona equivocada. Dios no quiere que sean ellos los que proclamen el evangelio, los mismos enemigos del evangelio. Entonces el apóstol Pablo se molesta porque entiende que ella no es una joven que se haya arrepentido, que haya nacido de nuevo, sino que es una joven que está bajo un hechizo, que es una joven que está bajo
bajo la esclavitud, tanto espiritual como física, porque sus amos la tienen con ese demonio, la tienen endemoniada, tiene un demonio de adivinación, es decir, tiene la capacidad de adivinar cosas. Esta niña es usada como esclava con esa capacidad de adivinar y hacen negocio con ella. Así que su vida es profundamente miserable, porque humanamente hablando es esclava de sus amos, pero también es esclava de los demonios que la poseen. Su vida es profundamente miserable. El apóstol Pablo entiende esto, da la vuelta, reprende al demonio y la muchacha es libertada. Esta viene a ser la segunda integrante del grupo fundador de la iglesia de Filipo. Pero continuemos con el tercer fundador. Dice el versículo número 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Tenemos el tercer personaje que se convierte al evangelio y es el carcelero de Filipo junto con toda su familia, junto con toda su casa. Esto es bien significativo porque lo último que se podía imaginar el apóstol Pablo es que precisamente este carcelero sería el tercer miembro de su iglesia o de la iglesia del Señor Jesucristo en la ciudad de Filipo. Cuando los llevan los amos de la muchacha endemoniada a la cual le sacaron el demonio, se enojan. Note que ellos llevan a Pablo y a Silas ante el foro, es decir, ante, digámoslo así, a la policía. Presentan una acusación frente a ellos, una acusación de alboroto. Las acusaciones de alboroto para Roma eran supremamente delicadas. Y dicen siendo judíos, y se puede observar en la frase donde dicen estos hombres siendo judíos alborotan la ciudad. Se puede observar que hay un rechazo hacia los judíos como tal y que puede ser esta la causa
de que los judíos no tengan una sinagoga en este lugar. Los judíos son rechazados. Los judíos son tenidos como personas que no contribuyen al bienestar del imperio romano. Son mirados así como con recelo, por lo menos en esta ciudad. Dice, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Miren el orgullo romano que hay aquí. Es una colonia romana orgullosa de seguir al pie de la letra todas las órdenes del emperador y celosa de el César y que desprecia todo otro tipo de religiones. Entonces, parece que es muy complicado ejercer el judaísmo en ese lugar y esa es la razón por la cual no hay una sinagoga. Inmediatamente proceden a azotar al apóstol Pablo, no preguntan, no averiguan, no examinan, no hay un juicio claro, están enardecidos, están enceguecidos, son fanáticos con ese cuento de Roma, del César, de su colonialismo, y los azotan y las autoridades le piden al carcelero que lo asegure. El carcelero no solamente los lleva al calabozo más profundo, al más oculto, sino que además dice que le asegura los pies en el seco. Y esa era una forma no solamente de asegurarlos de que no se iban a ir, sino que también es una forma de tortura. Hay una forma de tortura aquí. El apóstol Pablo y Silas no tienen nada que hacer porque sus espaldas están laceradas, porque dice la escritura que los azotaron mucho, o sea que no fueron unos cuantos azotes, sino que los azotaron mucho. Ellos tienen su espalda rasgada, tienen su espalda desagretada y tienen sus pies completamente inmovilizados en el cepo. Están en una posición supremamente incómoda y supremamente tormentosa. La única opción que tienen es clamar a Dios y eficazmente, evidentemente eso hacen con total eficacia. Comienzan a orar, comienzan a clamar y comienzan a adorar, a cantar himnos a Dios. Y dice algo interesante, que los presos los oían, que los presos los oían. Bueno, conocemos la historia y vemos que hay un terremoto. El terremoto estremeció los cimientos de la cárcel, el terremoto rompió las cadenas que ataban a los presos y eso nos habla mucho acerca del poder del evangelio, acerca del poder de Dios para libertar a todos los cautivos. Al romper Dios con un terremoto las cadenas, les estaba diciendo a cada uno de esos hombres presos, el Dios que predican estos dos varones tiene poder para libertarlos de sus cadenas, tiene poder para libertar a los cautivos. Dios se manifestó a toda la cárcel. Nosotros registramos, porque la Biblia registra la conversión del carcelero, pero los presos quedaron allí y no registra más nada acerca de qué sucedió en el alma y en el corazón de esos presos, que escucharon los himnos que cantaban Pablo y Silas, que no eran esas canciones tontas que se cantan en nuestros días, sino que eran unas canciones con un contenido bíblico, con un contenido evangelístico para cualquiera que los escuchara. Y ellos pudieron escuchar el evangelio cantado y pudieron experimentar el poder de Dios rompiendo sus cadenas y libertándolos. Y fue tan impresionante la experiencia que ellos vivieron que todos se quedaron quietos y que ninguno quiso huir. Ninguno quiso huir, ninguno dijo, aprovechemos la oportunidad, salgámonos de aquí, esta es la oportunidad de nuestra vida. Todos permanecieron quietos, estaban maravillados, estaban atónitos, estaban completamente anonadados por causa del poder de Dios que habían visto. No estaban pensando en cometer otro ilícito, estaban simplemente observando el poder de Dios y maravillándose por eso. Así que con toda seguridad, el evangelio y el poder de Dios tuvo que haber hecho algo en sus corazones y en sus vidas para llevarlos a la salvación, con toda seguridad.
Pero la historia gira en torno al carcelero porque él es el que toma a Pablo y a Silas, lo lleva a su casa y le venda las heridas. Él es el que con el corazón quebrantado dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Miren su pregunta. La pregunta es un reconocimiento que la salvación viene del Dios que predica Pablo y Silas. Es un reconocimiento claro de que el imperio romano no salva, de que el César no salva y de que él necesita un salvador y que ese salvador es el que predica Pablo y Silas. Ya con la sola pregunta, él se está entregando. Ahora, Pablo y Silas le van a aclarar todo el evangelio del Señor Jesucristo para que su fe esté fundamentada claramente en la palabra de Dios y él sepa a quién ha creído y él sepa quién lo ha salvado. Pero esta experiencia es una experiencia supremamente edificante porque este hombre se lleva a Pablo y a Silas azotados, heridos, ultrajados, maltratados. Se lo lleva para su casa. Dice que ahí comienzan a curarle las heridas de su espalda. Pero también allí comenzaron a escuchar el evangelio y se llenan de gozo, se llenan de alegría. El evangelio trae gozo. Mire lo que dice el versículo número 34. Dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa, los invitó a comer y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, al Dios verdadero. Estas son las tres historias de los tres miembros fundadores de la iglesia de Filipo. Esta mujer, Lidia, pertenece a la clase social más alta y es una mujer asiática. Esta muchachita, una esclava endemoniada, pertenece a la clase social más baja y es de Grecia. Y este señor, el carcelero, pertenece a la clase media de la sociedad romana y él es de Roma, él es un romano. Entonces tenemos aquí Asia, Grecia, Roma, las tres clases, alta, baja, media. Dios nos está diciendo algo acerca de su iglesia. Dios nos está diciendo algo acerca de su pueblo, de lo que Él quiere para nosotros, que seamos un organismo multicultural, multiétnico, donde todos somos iguales, donde desaparecen todas las brechas culturales, donde desaparecen las brechas de género, de sexo, de color, de raza, de estrato social. Y somos todos uno en Cristo Jesús. ¿Qué tienen en común estos tres? Absolutamente nada, absolutamente nada. ¿Sabes qué nos dice eso? Nos dice que la iglesia de Cristo no es un club. Escucha bien, la iglesia de Cristo no es un club, no es un lugar donde vas a ir a hacer amistades, no es un lugar donde vas a ir a consolidar negocios con gente que está a tu mismo nivel. No, la iglesia del Señor Jesucristo está llena de personas de todos los estratos sociales con los cuales nos tenemos que relacionar e interactuar con base en la unidad que el Señor Jesucristo ha dado a su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, esto es bien interesante lo que está sucediendo aquí, es algo bien hermoso, es algo bien bonito. Esta es la iglesia de Filipo. Aquí nace la iglesia de Filipo. Bueno, y ahora sí, hermanos amados, nos vamos hacia nuestra carta, la epístola a los filipenses. Vamos a la carta a los filipenses y vamos a comenzar a estudiar la carta. Ya conocemos cómo es la iglesia de Filipo, ya conocemos que esta es una congregación supremamente especial. Les decía que son los mejores amigos del apóstol Pablo. Es la iglesia con la cual el apóstol Pablo ha experimentado un afecto entrañable y una relación afectiva y amistosa, íntima y profunda. Es la iglesia que lo sostiene en sus ministerios. De hecho, el motivo por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta es porque
un varón de la iglesia de Filipo llamado Epafrodito viajó desde Filipo, desde Filipo a Roma, donde está el apóstol Pablo encarcelado con prisión domiciliaria. Él viajó desde Filipo a Roma, a la ciudad de Roma, para traerle a Pablo una ofrenda, o sea, una ofrenda de dinero para su sustento, para su ayuda. El apóstol Pablo está preso, no puede trabajar, no puede hacer carpas. En algunos comentarios escuché que cuando un hombre estaba preso por el Imperio Romano, tenía que pagarle el salario a los guardias romanos que lo custodiaban. O sea, que no era Roma la que le pagaba el sueldo a esos soldados romanos que tenían que hacer turnos para custodiarlo en esa casa, sino que era el mismo preso el que tenía que pagar. O sea, que eso era como un impuesto, como una pena, como una sanción que le imponía Roma. Se cree que para esto era la ofrenda que enviaban los filipenses y que este Epafrodito puso en riesgo su vida, como lo vamos a ver más adelante, puso en riesgo su vida para traer esta ofrenda al apóstol Pablo, una ofrenda de amor, una ofrenda de dinero, una ofrenda de cosas materiales para sus necesidades básicas que trajo Epafrodito y que era una expresión auténtica del amor y del afecto que sentían los filipenses por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribe esta carta con el objeto de agradecer la ofrenda y de contarle de qué manera está viviendo él. ¿Por qué? Porque los filipenses, que lo aman entrañablemente, están un poco tristes y están un poco agobiados porque saben que él está preso. Y más allá de lo que pudiese contemplar Epafrodito, que ha sido enviado para revisar la situación de Pablo, de pronto Epafrodito llega y dice, no, la situación de Pablo es muy triste, ese hombre está custodiado por un guardia romano que entra y otro que sale, él no puede salir de su casa, él no puede predicar. Para que ese no fuera el informe, el apóstol Pablo comienza a escribirle a ellos de realmente cuál es su experiencia y cómo se siente él estando preso y cuál es la vivencia que él está teniendo de gozo y de alegría, y les da un mensaje consolador que invita al gozo, que invita a la felicidad, que invita a la alegría. Además de eso, Epafrodito, junto con la ofrenda, también trae un informe de la iglesia como tal. Y por supuesto que hay algunas actitudes que el apóstol Pablo intenta corregir en esta carta, porque también hay unas exhortaciones, pero son exhortaciones de amor, son exhortaciones de afecto, son las exhortaciones que tienen como una modalidad de consejo paternal, y hay en ellas como mucha ternura, como mucho ruego, les ruego, completen mi gozo, tengan el mismo sentir. El apóstol Pablo habla siempre desde su corazón hacia los filipenses. Entonces, la carta a los filipenses la escribió Pablo para enviarla con Epafrodito, que regresaba a Filipo con el informe de cómo estaba él, regresaba a Filipo para confirmar que le había entregado la ofrenda a Pablo, y pues Pablo aprovechaba el viaje de Epafrodito para escribirle unas líneas a sus amigos. Vamos entonces a la introducción de la carta. Leemos el capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Comencemos por el saludo, versículos 1 y 2. Hay algo que debemos notar en el saludo si hemos leído las otras cartas del apóstol Pablo y encontramos la primera cosa singular y exclusiva que hay en esta carta. Ojalá que alguno de ustedes ya sepa qué es. ¿Qué cosa hay de diferente en el saludo del apóstol Pablo con respecto a las otras cartas? ¿Qué cosa hay de diferente? Y lo que hay de diferente es que Pablo no se presenta como apóstol del Señor Jesucristo por voluntad del Padre, como hace en todas sus cartas. Él no dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Esta es la única carta donde él no dice eso. ¿Por qué? Porque es una carta amistosa, porque es una carta de amor y de afecto. En las otras cartas había cierta necesidad de que él afirmara su autoridad apostólica. Recordemos que él fue cuestionado por el hecho de que él no fue uno de los 12 discípulos, sino que él fue llamado después. Y a él le tocaba siempre contar la historia de cómo Cristo lo sorprendió camino a Damasco y de cómo lo llamó directamente para que fuera su apóstol. Él tenía que defender su apostolado siempre que iba a establecer doctrina, siempre que iba a dictar una cátedra, a dictar una enseñanza en su posición de apóstol, una enseñanza doctrinal, una enseñanza de la palabra de Dios. Pero aquí él no está con el asunto del apostolado. Aquí es el apóstol Pablo, sencillo, abriendo su corazón a sus amigos. Él no tiene ni la más remota duda de que sus amigos lo reciben y lo respetan como un verdadero apóstol. Él no tiene que decir, ¿sabe qué? Me tienen que llamar apóstol. ¿Sabe qué? Me tienen que reconocer el apostolado. ¿Sabe qué? Yo he sufrido como apóstol. ¿Sabe qué? Yo tengo las marcas de Cristo. Él no tiene que hacer eso con ellos porque ellos lo reconocen. Y ese reconocimiento del apostolado y de la autoridad de Pablo no es un reconocimiento que hacen como que hay por temor a Dios. No es un reconocimiento que está lleno de amor, es un reconocimiento que está lleno de gratitud y es un reconocimiento al apostolado de Pablo que se expresa en ofrendas claras de gratitud y de honra hacia el apóstol. Para ellos, él es el apóstol Pablo, pero también es el hombre que aman, el hombre que admiran, el hombre que les dio la verdad, el hombre que los fundamentó en la fe, el hombre que tiene el evangelio de Cristo, el hombre que hay que apoyar, el hombre que hay que ayudar. Hay toda una sinergia, un ir y venir de afectos que son correspondidos de los filipenses a Pablo y de Pablo a los filipenses, pero regulados por algo. Es un amor triangular. ¿En qué sentido es triangular? Porque no es un amor entre Pablo y los filipenses, sino que es un amor en el cual está mediando Cristo, Pablo, Cristo y los filipenses. Es decir, los filipenses se enamoraron de Jesús y se enamoraron del mensajero de Jesús. Y la gratitud y el afecto que ellos tienen hacia la persona de Jesús, con todo su amor y su entrega, es reflejada en la persona que les trajo el evangelio, que les dio a conocer a Jesús. Es decir, hay un, por decirlo así, aunque suene de pronto un poco herético, pero hay un triángulo amoroso entre los filipenses, el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. Y eso es lo que hace que toda relación sea sólida. Cuando una relación
Es de 3, la relación es sólida. Cuando hay una amistad, pero en el centro de esa amistad está el Señor Jesucristo y los fundamentos que unen y que consolidan a esa amistad es el mismo sentir en Cristo Jesús y la participación del Evangelio y de la verdad del Evangelio, entonces esa amistad o esa relación, llámese matrimonio, llámese amistad, cualquier tipo de relación que tenga a Cristo como un mediador, como la causa y la razón de ese amor, como en un triángulo, siempre va a ser una relación sana, siempre va a ser una relación edificante, siempre va a ser una relación sólida que atraviese por todas las situaciones y no se desmorone. Cuando nosotros seguimos amando a Dios, amamos a los mensajeros de Dios. Cuando realmente son mensajeros de Dios, los seguimos amando. Entonces, el apóstol Pablo se presenta simplemente como Pablo y Timoteo. Ahora, ¿por qué Timoteo? Porque Timoteo estuvo en la fundación de la iglesia. Timoteo viajó, estuvo, se encontró con ellos allá y participó de la fundación de la iglesia. Los filipenses conocen a Timoteo. Los filipenses saben quién es Timoteo y además de eso, Timoteo es el que está al lado del apóstol Pablo. Se supone que ayudándolo a escribir sus cartas. La mayoría de las cartas el apóstol Pablo las dictaba y un secretario las escribía. Ese secretario, en este caso, en el caso de la carta a los filipenses, es Timoteo. Timoteo es una persona supremamente especial. Vamos a ver más adelante algo acerca de Timoteo. Es un ejemplo de entrega y de abnegación. Y el Señor Jesucristo lo que hace es, el apóstol Pablo lo que hace es ponerse al mismo nivel de Timoteo, a pesar de que él es el padre espiritual de Timoteo, a pesar de que él es un apóstol, una autoridad, una columna de la iglesia y que Timoteo es un discípulo. Él también está, por decirlo así, ministrando a Timoteo, diciendo Pablo y Timoteo, siervos del Dios Altísimo. Nosotros, eso es lo que somos, más allá del apostolado y más allá de lo que hacemos. El apóstol Pablo dice, somos siervos del Señor Jesucristo. Aquí la palabra siervos no transmite con fidelidad el significado del término griego que fue traducido. El término que fue traducido como siervo es doulos y doulos significa esclavo. Doulos significa esclavo. Alguien que nunca hace su voluntad porque le pertenece a un amo, le pertenece a un señor y existe única y exclusivamente para hacer la voluntad de su señor. Es alguien que ya no tiene deseos, que ya no tiene nada en la vida y que vive solamente para hacer lo que su amo quiere o lo que su amo le ordena. La palabra doulos se utilizaba para aquellos hombres esclavos, esclavos de Roma, de la clase social más baja, más miserable, que los colocaban en la base de los barcos para remar. Y había un tambor que sonaba y ellos tenían que remar al ritmo del tambor. Ellos no podían parar de remar, ni podían remar del lado que quisieran o en la dirección que quisieran, sino que tenían que seguir el ritmo del tambor y remar y remar y remar, y solamente podían parar cuando el tambor paraba. Era la condición más miserable a la que podía llegar un esclavo en Roma. Ahora, el apóstol Pablo no está recogiendo una noción de miseria, sino que el apóstol Pablo escoge este término para demostrar que su vida consiste en hacer la voluntad de Dios, que su vida está totalmente consagrada a obedecer a Dios y que en esa obediencia a Dios él tiene su propia satisfacción.
porque él mezcla el concepto de ser un esclavo, es decir, una persona que ya no vive para sí misma, sino para su amo, con el concepto del gozo y de la alegría. O sea que ese término de esclavo y no siervo, porque en el contexto romano habían otras palabras griegas que se utilizaban para designar a un siervo. Y un siervo podía ser contratado y podía dejar de ser siervo en cualquier momento. Pero un doulos, un esclavo, pertenecía a su amo y nunca jamás iba a dejar de ser esclavo, a menos que otra persona lo comprara para que también fuera esclavo de ellos, pero nunca iba a poder vivir para hacer su voluntad. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que tanto él como Timoteo son esclavos del Señor, que son esclavos del Señor Jesucristo y que viven para hacer la voluntad del Señor Jesucristo, pero que esa forma de vida es la que les ha traído gozo, satisfacción y realización a sus corazones. Entonces, eso es supremamente importante, entender que la obediencia a Cristo nos llevará a una vida de plenitud, a una vida de gozo y sobre todo a una vida fructífera. Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Quiénes son los santos en Cristo Jesús? La palabra santos aquí, agios, creo que ya lo hemos estudiado, pero para los nuevos agios significa apartado, apartado. Y significa ser diferente, significa estar apartado. Y se refiere a aquellas personas que desde antes de la fundación del mundo fueron escogidas por Dios para que fuesen santos y sin mancha, y que de pronto en el momento temporal de nuestras vidas no somos ni tan santos ni tan perfectos, pero tenemos un destino eterno, un destino eterno. Y ese destino eterno que se planeó, valga la redundancia, en la eternidad, se manifiesta en nosotros en el momento en que llega el Evangelio del Señor Jesucristo a nuestras vidas. Y en el momento en que recibimos el Evangelio, ese Evangelio comienza a operar en nuestras vidas esa santidad, ese apartarnos y comienza a operar de adentro del corazón, haciendo que ya no experimentemos gozo en aquellas cosas en las que todas las personas que no han sido escogidas, que no han sido llamadas, que no han obedecido el Evangelio, experimentan gozo. Entonces ya el cristiano no se siente bien con las cosas del mundo, el cristiano no se siente bien practicando el pecado, el cristiano no se siente bien entre los hombres del mundo, el cristiano instintivamente comienza a buscar las cosas de Dios y se comienza a dar un proceso donde él va a estar apartado para Dios. Eso es lo que significa santo, apartado para Dios. Y dice a todos los santos, los destinatarios son todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y los diáconos, obispos y diáconos. Es decir, que él está hablando de toda la asamblea, le está escribiendo a toda la iglesia, tanto a los miembros de la asamblea como tal, como a los líderes, a los servidores, es decir, los diáconos, que pueden ser los ujieres, los líderes, los que ejercen el liderazgo, y también los pastores, o sea, los que pastorean, los que ejercen la autoridad. A todos ellos les escribe el apóstol Pablo en un solo, como un cuerpo. Y aquí está el saludo del apóstol Pablo. Esta estructura que nosotros estamos viendo aquí, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, o sea, primero el escritor, luego los destinatarios a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y luego el tercer punto es el saludo, versículo 2, el saludo es gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta estructura de remitente, destinatarios y saludo es la estructura grecorromana de la época, de una carta. Es decir, así se escribían las cartas. Cuando
Cuando uno comienza a escribir cartas, bueno, hoy en día ya no se escriben muchas cartas, todo es por internet, pero en aquella época donde escribíamos las cartas, nosotros sabíamos que había un orden, por ejemplo, Barranquilla, diciembre 21 de 1800 no sé qué, o de 1998, señorita fulana, o querida tía, o querido papá, un orden. La carta tiene un orden y al final viene la firma de la persona que escribe. Bueno, el orden grecorromano es primero el remitente, o sea, la firma de primero, luego los destinatarios, el nombre de la persona, y de tercero el saludo. Es una estructura normal. Sin embargo, cuando una persona que está llena del Evangelio, cuando una persona está llena de Cristo, hace que las cosas comunes, que las cosas cotidianas, rudimentarias de la vida, se vuelvan especiales y que cobren cierta belleza y que cobren cierto colorido. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo, que hace que una carta con una estructura de la época normal se convierta en una carta cristiana, o sea, una carta que ministra cosas cristianas, que ministra afecto, que ministra amor, que ministra grandeza. Entonces, aquí está el saludo del apóstol Pablo, que es casi siempre el mismo en sus cartas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y si bien las palabras gracia y paz resumen todo lo que nosotros necesitamos de Dios, todo lo que necesitamos de Dios puede estar resumido en gracia y paz. No sabemos si coincidencialmente o a propósito, pero el apóstol Pablo juntó estas dos palabras y al juntarlas, juntó el saludo griego o el saludo gentil con el saludo judío. Lo juntó los dos. Porque la palabra gracia era el saludo griego. Gracia significa carisma, significa alegría, significa bienestar, significa bendición, significa todo lo bueno que los griegos se podían desear el uno al otro. Pero la palabra paz, que es la palabra shalom judío, significa más que paz, significa salud, significa todo lo que Dios puede derramar en la vida de un creyente. Todos los buenos deseos que puedo tener se traducen en una palabra, paz, shalom. Eran las dos formas de saludar. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Juntó los dos saludos. Al juntar los dos saludos, hace eco de su ministerio, que vino a traer el evangelio a judíos y a gentiles. Y hace eco de sus enseñanzas, de que ya no hay judíos ni gentiles, que ya eso no importa, que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces es un saludo como universal, donde él muestra la amplitud de la gracia de Dios para alcanzar a todos, griegos y judíos, y también muestra sobre todo la amplitud de su mente para entender estas cosas. Recuerden que los judíos no podían entender ni aceptar con facilidad el hecho de que un gentil ingresara a, a, a la iglesia cristiana, ingresara a tener comunión con ellos. Eso costaba mucho trabajo. El que tenía esa mentalidad amplia para predicarle a los gentiles y abrazar a los gentiles y hacerlos sentirse parte de la familia de Dios, era la mente del apóstol Pablo. Las demás mentalidades estaban llenas de prejuicios religiosos. Bueno, el saludo, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? O sea, ¿de dónde proviene la gracia y la paz? Y aquí es donde el saludo ya deja de ser un saludo secular y se convierte en un saludo cristiano, que además de saludo es una bendición que realmente se derrama. Los saludos de las personas son esquemas y son protocolos huecos. La persona dice, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Eso es un protocolo, es algo hueco, es algo vacío, es algo rutinario, es algo falso. Es como cuando te llama un vendedor de un paquete de telefonía celular, un vendedor de un seguro o un vendedor de un producto financiero de un banco. Te llaman y te dicen buenos días, ¿cómo está señora Claudia? Es un placer poder saludarla en esta mañana, que quisiéramos saber cómo se siente, y usted sabe que le van a vender algo. Usted sabe que detrás de esas palabras no hay un sincero afecto y no hay ninguna preocupación real ni genuina por su vida, sino que simplemente le van a vender algo. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es que este saludo genérico sale de su corazón, de un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios, y que los mismos elementos estructurales de esta carta se convierten en una manera de bendecir al pueblo de Dios, de decirle a esos filipenses: reciban gracia y reciban paz, y reciban esa gracia y esa paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se convierte no en un formalismo, sino en una bendición real. Y ya estamos acercándonos al tema del gozo, ya estamos acercándonos al tema de la sanidad de las emociones y de la salud mental, que nosotros tenemos que aprender a desarrollar ese amor, esa gracia de saludar a los hermanos de una manera sincera, de una manera genuina, donde del corazón brote un sincero afecto, y ese sincero afecto y esa sincera bendición que está constituida por dos ingredientes. O sea, mi saludo o el saludo del apóstol Pablo tiene dos ingredientes que les estoy deseando a las personas que saludo, en este caso a los filipenses. Les deseo gracia y les deseo paz. Pero esa gracia y esa paz no la tengo yo, la tiene Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entonces se dan cuenta que en esa salutación o en ese saludo está la comunión marcada de los filipenses con Pablo, con el Padre y con el Señor Jesucristo. A ver si me hago entender. Lo que yo quiero decir, para explicarlo en términos prácticos, es que cuando usted salude a una persona, cuando usted bendiga a una persona, la debe bendecir con total sinceridad delante de Dios, con el poder de Dios, con los atributos de Dios, con la gracia de Dios, con la paz de Dios. O sea, lo que nosotros hacemos es canalizar la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a las personas que saludamos y a los que bendecimos. Y esto es supremamente importante para nuestra salud emocional y para la salud emocional de la iglesia, que aprendamos a saludar. El Sermón del Monte dijo, en el Sermón del Monte dijo el Señor Jesucristo, que si saludamos nada más a nuestros amigos, no somos diferentes a la gente del mundo, que debemos saludar también a nuestros enemigos para que seamos parecidos a nuestro Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, la manera como Dios saluda al mundo es sacando el sol. Y cuando Dios saluda, que es sacando el sol todas las mañanas, el primero en saludar es Dios. Todas las mañanas el primero que saluda es Dios. ¿Cómo saluda Dios? Sacando el sol. Y los rayos de ese sol entran en las ventanas de los que somos amigos de Dios por Cristo Jesús, de los que hemos sido reconciliados con Cristo, con Dios por Cristo Jesús, pero también entran en las ventanas de aquellos que son enemigos de Dios porque aborrecen el Evangelio. Así que Dios saluda a todo el mundo. Y parece una tontería lo que estamos diciendo, pero saludar sana, saludar libertad. Está escaseando el saludo cristiano, está escaseando el saludo sincero, está escaseando el desearle de verdad de corazón al hermano que sea bendecido, pero no deseárselo desde mi corazón, sino deseárselo desde el corazón de Dios, que es donde brota la gracia y la paz, que genuinamente lo pueden bendecir. Entonces,
Para yo estar con un hermano, para yo hablar con un hermano, tengo que estar delante de Dios y tengo que hablar de parte de Dios y tengo que saludar de parte de Dios. En otras palabras, el amor de Dios en mi vida, la gracia de Dios en mi vida, la paz de Dios en mi vida, me convierte en un canal de todas esas cosas para que se derramen a los demás. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿será que nuestra comunión con Dios no es tan profunda, no es tan rica, no es tan fructífera, que nuestro saludo es tan insípido y tan aguado, tan superficial y que no produce nada? Cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, nosotros podemos saludar porque somos una fuente de la gracia y de la paz de Dios, las dos cosas que el mundo necesita. Si el que encontramos es un pecador, ¿qué necesita? Gracia, gracia. Y nosotros tenemos que ser instrumentos de gracia. Y nuestro saludo tiene que ser un instrumento de gracia. Si lo que tenemos enfrente es una persona angustiada o atribulada, ¿qué es lo que ella necesita? Necesita paz. Y nosotros tenemos que ser instrumentos de paz, fuentes de paz para otra persona. Pero ¿cómo hacerlo? La gracia está en Dios, la paz está en Dios. Tenemos que ir a la fuente y tenemos que ser canales de esa misma fuente. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo. Se desborda en aquello que él tiene y dice, gracia y paz para ustedes, pero no mía, sino gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. De Dios, nuestro Padre. Está declarando que los filipenses y él son hermanos por Dios. Entonces, miren cómo en el saludo ya está involucrado el Padre, está involucrado el Hijo, están los filipenses y está el apóstol Pablo. Y esto es lo que produce un afecto sincero, genuino, entrañable y edificante. Porque estas relaciones sinceras y genuinas, estas relaciones fructíferas, enriquecen la vida, tanto del que saluda como el que recibe el saludo. Bueno, vamos al punto B de la carta, perdón. Dice acción de gracias en los versículos 3 al 8. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Recuerden que les dije que queremos que uno de los propósitos prácticos de esta carta, además de todo lo que vamos a aprender acerca de cristología, acerca de doctrina, acerca de todo lo que vamos a aprender, pero un propósito práctico de nuestra vida es que recuperemos el gozo de la salvación. Es que encontremos las claves del gozo, porque el gozo está dado con la salvación. O sea, salvación y gozo son una misma cosa. Por eso se habla de el gozo de la salvación. Si usted es salvo, usted tiene gozo. Pero si el gozo se ha perdido, se ha enfriado, se ha apagado, se ha empañado por amargura, por enojo, por rabia, tenemos que retomar la clave del gozo. Y ese es el propósito. Entonces, comenzamos mirando, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que él está lleno de gozo. Lo vamos a leer en toda la carta. Me gozo y me gozaré aún más y me gozo y gócense ustedes y gozados. Y otra vez digo gozados. Y entonces, ¿cómo así si está preso? ¿Cómo así se supone que debe estar triste? Entonces Pablo nos enseña cuáles son las claves del gozo. ¿Por qué tiene tanto gozo un hombre que ha sufrido tanto? ¿Y por qué
Nosotros que vivimos con tanta comodidad, con tanta holgura, con tanta sabrosura, no tenemos ni la mitad del gozo de Pablo, de los filipenses y de toda aquella iglesia perseguida. ¿Por qué no tenemos ese gozo? ¿Qué está pasando? Entonces el apóstol Pablo dice algo que es una de las disciplinas claves del gozo: dar gracias. Dar gracias. Escuche usted, dar gracias. La palabra gracias, gracias con S. No estoy hablando de la gracia de Dios, sino de gratitud, que es del hombre. La gracia es la fuente de Dios, proviene de Dios. Pero la gratitud es la respuesta del ser humano a esa gracia. La gratitud es la que hace que haya felicidad, que haya alegría. Es la que afirma esa gracia en nuestros corazones, la gratitud. Y la gratitud no es un sentimiento interno por acá místico, ¿no? La gratitud se refleja en el hablar, por eso se habla de acción de gracias, porque la gratitud tiene que ser expresada con acciones verbales y con acciones de dar. La gratitud tiene que ser expresada. Y el apóstol Pablo utiliza sus oraciones como una expresión de continua gratitud delante del trono de Dios, una expresión de continua gratitud delante del trono de Dios. Veamos qué interesante: expresar gratitud delante del trono de Dios aumenta nuestro gozo en Dios. Doy gracias a mi Dios siempre, doy gracias a mi Dios siempre. Mire bien la frase: ¿cuándo da gracias a Dios Pablo? Siempre, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol Pablo tiene acerca de los filipenses muy gratos recuerdos, recuerdos que le producen gozo, recuerdos que le producen felicidad. Y como él, cuando se acuerda de los momentos que vivió con los filipenses, le da alegría, le da gozo, entonces él da gracias al Padre por esa alegría y por ese gozo, por esa alegría que experimentó en el pasado cuando fundaba la iglesia y estaba con ellos, y por esa alegría que experimenta en el presente cuando se acuerda de todas las cosas que vivió con ellos, de la manera como ellos recibieron el evangelio, de la manera como ellos se convirtieron. Es un gozo que no se agota. Él experimentó una profunda alegría cuando Lidia se arrepintió de sus pecados, se convirtió, se bautizó y le ofreció su casa. Experimentó gozo cuando la esclava fue libertada. Experimentó gozo cuando el carcelero le dijo qué tengo que hacer para ser salvo y se bautizó y lo invitó a comer con gozo. Pero ese gozo no había terminado, porque cada vez que él se acordaba de esas y de otras 50,000 experiencias que tuvo en la salvación de los filipenses, en la conversión de los filipenses, en el establecimiento de la iglesia de Filipo, el gozo vuelve a través del recuerdo. Lo vuelve a evocar la misma experiencia y vuelve a experimentar el mismo gozo. Y como eso se ha convertido en una fuente de gozo para él, entonces él le da gracias a Dios siempre. Y eso se vuelve como un círculo que completa todos esos procesos y que sella el gozo en nuestros corazones. Tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros hermanos. Y cada vez que lo recordemos con gozo, tenemos que volver a dar gracias. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Primera herramienta de la salud emocional: dar gracias. Dar gracias frecuentemente, siempre. Y todas nuestras oraciones deben tener un espacio grande y profundo de acciones de gracia. El versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones, otra vez la palabra siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, siempre en todas mis oraciones.
Entonces, ahora la gratitud le produce gozo porque los recuerdos le producen gozo y por eso da gracias por los recuerdos que le producen gozo, pero ahora va a rogar por los filipenses y eso también le produce gozo. Dice, rogando con gozo por todos vosotros, siempre en todas mis oraciones. Las oraciones de los creyentes deben estar llenas de personas. Hermanos, las oraciones de los creyentes deben estar llenas de los nombres de los santos. Debemos aprendernos los nombres de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Nosotros debemos traer a las personas a la presencia de Dios. Eso produce gozo, eso fortalece el amor y eso hace que esas personas crezcan en el conocimiento de Dios. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y ese todos vosotros implica que de manera particular y personal, él hacía memoria de cada uno de los nombres de los que componían la iglesia de Filipo. Hay gente que dice que comienza a orar y a los 15 minutos no tiene por más que orar. Tienes que hacer una lista para que aprendas a orar. Tienes que aprender a orar colocando personas en tus oraciones, personas por las cuales tienes que dar gracias y personas por las cuales tienes que rogar. Alguna vez escuché una técnica para orar con los dedos de la mano y decía que con el dedo pulgar, que es el que está más cerca de nosotros, orábamos por las personas más cercanas. O sea, con el dedo pulgar orábamos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por las personas más allegadas. Con el dedo índice, que es el dedo de señalar, orábamos por los maestros, orábamos por las personas que nos enseñaban el camino, orábamos por los líderes espirituales y por todos los maestros. Con el dedo del corazón, que es el dedo más alto, más largo, por decirlo así, orábamos por las personas que estaban en puestos altos, o sea, por los gobernantes, por las personas que estaban en eminencia. Con el dedo anular, ¿cierto? Donde se coloca el anillo, se llama anular, hasta donde yo sé. Dicen que ese es el dedo que tiene menos fuerza, cuando las mujeres se maquillan, deben esparcir los cosméticos con el dedo anular, que es el que menos fuerza tiene para que no se arruguen. Bueno, pero el dedo anular sirve para otras cosas, sirve para orar por las personas débiles, porque es el dedo más débil. Y con este dedo oramos por los que están enfermos, por los que están en angustia, por los que están en cautividad, por los que tienen problemas, por los que están pasando dificultad. Y el dedo meñique, que es el dedo más chiquito, es el dedo que nos recuerda que tenemos que orar por nosotros. De último, nosotros, ¿cierto? Que es el dedo que nos recuerda que debemos ser humildes, que debemos hacernos pequeños. Y con ese dedo oramos por nuestras necesidades. Miren qué bonito. Una técnica fácil y rápida de orar por muchísimas personas. Muchísimas personas. Comience orando así y va a orar por muchísimas personas. Hermano, eso produce tanto gozo, produce tanta alegría. Cuando empezamos, a veces no nos acordamos, pero cuando empezamos a enumerar los nombres de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y créanme que tengo y que conozco muchísimas personas. Yo tengo un método y es que yo cubro la ciudad y comienzo de sur a norte, orando por todas las personas que conozco de sur a norte y comienzo a darle gracias a Dios por todo el gozo que me produce saber que esas personas aman su palabra, aman el evangelio, han crecido en el conocimiento de Dios gracias a su palabra. Por todo el gozo que me da todas las expresiones de gratitud que esas personas han tenido para conmigo. Por todo el gozo que me da saber que el Señor me ha dado el privilegio de servirles, de ministrarlos, de conocerlos. Por todo el gozo que me da conocer todas las virtudes que ellos tienen, virtudes de las cuales yo carezco, ver
la pureza del corazón, la generosidad, la entrega de muchos, la capacidad de servicio, la capacidad que han tenido para soportarme, para aguantarme, en fin, un sinnúmero de cosas por las cuales agradezco a Dios. Y, y en el mismo momento en que me acuerdo de todo el bien que me han hecho y de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de la palabra, siento tanta satisfacción, tanta alegría, tanto gozo, orando con gozo. Dice, yo cubro pues toda la ciudad de Barranquilla de sur a norte, porque sé dónde viven casi todos. Y luego oro por los alumnos que no sé dónde viven. Y luego oro por otras personas, luego oro por mi familia. Hermano, nunca me alcanza el tiempo, nunca me alcanza el tiempo. Por mí, por mis hijos, oro de último. Y, y casi siempre cuando voy en ese punto, ya es de día, ya comienza a sonar el teléfono, ya comienzan a tocar la puerta y casi nunca me alcanza el tiempo para cubrir a todas las personas. Y, y pertenezco a una congregación tan pequeñita, somos aproximadamente 80 personas y bueno, algunos alumnos que no hacen parte de la congregación, pero sí hacen parte de mi corazón. Y, y creo que es un grupo pequeño de gente que me produce muchísima alegría, que me produce muchísima satisfacción, que me maravillo de cómo son y de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, la verdad es que la intercesión por las personas que nos rodean, cuando está acompañada de acción de gracias y de ruego, produce muchísimo gozo. Produce muchísimo gozo. Miren, dando gracias con gozo, rogando con gozo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo.